Hola a todos, buenas tardes, buenos días para la gente que nos sigue desde Latinoamérica, que me consta que sois muchos. Gracias por conectaros a este webinar sobre aplicaciones de los datos de redes sociales, aplicaciones de datos sociales para estrategias de negocio de cualquier tipo. Vamos a hacer una estructura de 30 minutos de exposición, después 5 minutos para preguntas y más o menos unos 10 para responderlas. Espero que todas ellas estén respondidas, no tenemos por qué ceñirnos solo a ese tiempo. Primero me presento, soy Roberto Fernández, soy responsable de medios sociales en el periódico económico 5 Días. De carrera soy periodista, después tengo formación en analítica digital, he pasado por agencias de marketing, de comunicación, sobre todo en la parte de gestión de contenidos, elaboración, distribución en redes sociales. Y pues, posteriormente, tras hacer la especialización en analítica digital, entré en el Grupo Prisa a formar parte del equipo digital de 5 Días. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver cómo las redes sociales quizás son más útiles o podemos sacar más jugo de ellas de lo que podemos pensar en un principio, ¿no? Sobre todo de lo que muchas empresas todavía están haciendo. Vamos a ver cómo nuestros procesos de analítica van a estar muy pegados a procesos de estrategia. O sea, realmente vamos a medir y actuar, porque realmente en procesos de analítica y de datos sociales, sin el cambio, sin propiciar cambios, no tienes por qué analizar. No es necesario analizar si realmente no vas a implementar cambios, si no vas a mejorar la relación con el cliente, que ese será la última instancia, el último objetivo de todo esto. Vamos a ver cómo van a ser 4 pilares: notoriedad, reputación, personalización de procesos, los cuales nos van a ayudar a utilizar esos datos sociales en beneficio nuestro y, en última instancia, por supuesto, de nuestros consumidores. Los procesos de extracción de datos y utilización de datos en redes sociales o de datos de redes sociales que nos puedan llegar de esos usuarios se parece mucho a lo que es un modelo de madurez de analítica web o de analítica digital. Es simplemente, digamos, una parte de esa analítica digital, la parte de redes sociales. Aquí vemos en pantalla pues, los distintos estadios, las distintas fases en las que una empresa puede estar en sus procesos de analítica para propiciar cambios. Empezamos en el primer nivel, el proceso más sencillo o el estadio más sencillo, que es la analítica web pura, ¿no? Estamos midiendo navegadores, cookies, no llegamos todavía al detalle de la persona, analizamos el SEO, las palabras clave por las cuales se encuentra en nuestra página web, nuestra presencia digital, qué fuentes de tráfico nos dan más o menos tráfico, qué fuentes de tráfico nos dan más o menos conversiones. Vamos a ver, por cierto, que las conversiones no son solo transacciones, no entendemos conversiones como ventas, sino como objetivos que queremos que los usuarios cumplan o que buscamos que los usuarios cumplan, y como tales vamos a implementarlos en nuestras herramientas y a configurar toda una estrategia a partir de ellos. En segundos niveles pues vemos un poco más de profundidad, ¿no? El entendimiento un poco del comportamiento del usuario, cómo podemos segmentar un poco más, cómo podemos ofrecerle un producto más pegado a sus intereses. Por supuesto, todavía son grupos de usuarios, no quizá de personas, todavía no son grupos de personas. En el tercer nivel sí que vamos un poco más allá, hacia personas, hacia KPIs que nos envíen alertas, hacia un conocimiento un poco mayor del usuario. Y en los últimos 2 niveles que vemos aquí representados, vemos quizá ese paso último, ese objetivo último que tenemos tanto en redes sociales como en analítica digital, que es el conocimiento de la persona, o de por lo menos grupos de personas. Vamos a crear nuestros grupos de usuarios personas registrados en nuestra base de datos, a los cuales ofrecer un producto mejor, un producto bastante personalizado. Aquí vemos un poco estas partes que tiene estas últimas fases. Sobre todo destacaría la personalización como aspecto más importante. Vamos a modificar nuestros procesos, vamos a modificar nuestros productos y servicios que vamos a ofrecer, y vamos a buscar ser lo más parecido a una empresa diferente para cada usuario o para cada grupo de usuarios. Aquí vemos los 4 pilares de los que hablaba en el principio. Vamos a configurar todo un ecosistema de medición, y aquí destaco ejecución,
también no solo vamos a medir, sino que vamos a ejecutar. De hecho, muchas de las herramientas que vamos a ver por encima nos van a ayudar también a ejecutar acciones que queremos, no solo a medirlas. Después lo detallaremos. En torno a 4 pilares estratégicos, que son básicamente notoriedad. Bueno, estos pilares son lo que una empresa quiere hacer en redes sociales, cómo quiere estar, qué maneras de estar tiene esa empresa o esa marca. Queremos que una marca sea notoria, genere alcance, su contenido, sus productos, su voz llegue más allá, cada vez más allá, por eso vamos a proponer siempre cambios. Queremos que hablen bien de nosotros, queremos tener una buena reputación y por lo tanto vamos a tener que estudiar la conversación, lo que dicen de nosotros, lo que dicen de la competencia y lo que dicen en general en nuestro sector, para situarnos bien, para posicionarnos mejor. Acción, por supuesto, la parte de conversión es una de ellas. Las redes sociales no se entienden como una red de venta directa, pero por supuesto todo lo hacemos para vender más o para generar más ingresos. Evidentemente es un apoyo muy importante en generación de reputación para crear una confianza con el consumidor. Y como os digo, la conversión no solo son ventas directas, transacciones, sino que van a ser objetivos, vamos a entender como conversión objetivos que nosotros fijamos como interesantes para nuestro negocio, incluso microobjetivos previos a objetivos más grandes que nos van a ayudar a generar más ingresos y a ser mejores. Y por último, la personalización, el nurturing, lo que llaman en términos de marketing el nurturing, que es una manera de retroalimentarse, de cualificar ese conocimiento ya de las personas, ese conocimiento de los grupos de personas, que nos va a ayudar a ofrecerles un servicio o tener una relación más personalizada con ellos. Una parte muy pegada a la fidelización, a gente que ya nos visita, ya la tenemos en nuestra base de datos, ya la tenemos ubicada y más o menos identificada, por lo menos con unos datos suficientes para ofrecerle un producto más personalizado. Quizá esta última parte, digamos que no es una parte tan específica como las otras tres. Digamos que el nurturing se nutre de las otras 3 pilares, ¿no? Del alcance de la conversación y de la conversión. Primero lo que tenemos que decir es que para generar un ecosistema de medición y ejecución, sobre todo un ecosistema de medición, pues aquí no somos MacGyver, ¿no? No nos vale con solo un clip, no nos vale solo con Google Analytics, que quizá es la herramienta que más conocemos, tanto para redes sociales, para medición del tráfico de redes sociales, como para el tráfico en general. Sino que nos vamos a rodear de un pool, de una serie de herramientas que nos ayuden a conocer todos estos pilares o a cumplir estos 4 grandes objetivos que tenemos en una empresa. Pero tampoco podemos ir a máximos, realmente no podemos rodearnos de 25 herramientas que nos cuesten un montón de dinero, un montón de presupuesto, que nos cueste sacar ese presupuesto muchas peleas internas y mucha evangelización para después no usarlas o para después no usarlas como su presupuesto pide. Realmente vamos a evitar, en analítica digital lo que buscamos es evitar gastar más dinero de lo que realmente necesitamos. Porque hoy en día todavía las empresas pues sí que hacen esa parte de voy a hacer un benchmark, un estudio de mercado por no sé cuántos mil euros, no sé cuántos $1000 y al final realmente no le sacan el partido que realmente pueden. Eso todavía ocurre, ¿no? Entonces vamos a rodearnos de ese ecosistema de herramientas. Lo que podemos destacar también es que para los usuarios que nos seguís desde España, hoy en día las herramientas que se crean en España son muy punteras. O sea, todavía a lo mejor hay una tendencia a mirar más allá, a mirar a Silicon Valley o a mirar a grupos de creación de herramientas o empresas que son de fuera, pero realmente herramientas que se crean en España y también en Latinoamérica son punteras en los diferentes mercados en los que están implementadas. De hecho, veremos como, por ejemplo, una herramienta hecha por gente nacida en Córdoba, en España, está trabajando con grandes empresas de Estados Unidos y es socia, es partner de Twitter, partner oficial. Y realmente no nos tenemos que ir muy allá, por eso pongo un poco la captura de Bienvenido Mr. Marshall. No tenemos por qué estar siempre mirando fuera, sino que tenemos procesos de medición muy cerca de la esquina y con partners muy serios y con mucho rigor, ¿no? El ecosistema de medición en redes sociales se va a parecer bastante a esto. Por supuesto vamos a personalizarlo para cada empresa. Pero sí que pues estos 4 objetivos tienen que estar
nutridos, digamos, distribuidos de esta manera, ¿no? Empezaremos con objetivos, por supuesto, fijar los objetivos estratégicos, los tenemos claros cuáles son: notoriedad, reputación, acción y personalización. El concepto analítico de esas 4 partes es notoriedad, alcance, reputación, conversación, digamos, de qué se habla, queremos que se hable bien de nosotros, o por lo menos en un principio estudiar cómo se habla de nosotros, para propiciar esa mejoría de la reputación. Acción, esa parte de conversión de la que hemos hablado, esos diferentes tipos de conversión que vamos a ver. Por supuesto, la personalización, que es el nurturing, que es esa manera de nutrirse y personalizar nuestros productos, ¿no? ¿En qué canales tenemos que estar? ¿En qué redes? Pues eso hay que estudiarlo también en un principio. Estas herramientas que tenemos en la 4ª columna nos van a ayudar. Van a ayudar también a algunas de ellas a medir nuestra presencia, desde qué punto partimos para saber si tenemos que estar, pues, por ejemplo, para conversar o para buscar fidelización de los usuarios conversando, si tenemos que estar en Facebook, si tenemos que estar en Twitter, si tenemos que atacar por Instagram, por las plataformas o redes que sean. Y pues cada una de estas partes, cada uno de estos pilares va a tener sus herramientas. Las veremos por encima, no nos meteremos tan al detalle, pero sí que veremos qué partes fuertes tienen cada una de ellas y cómo podemos sacar al final del todo una serie de datos que nos van a ayudar mucho a mejorar. Y por supuesto, siempre tenemos que fijar nuestros KPIs, nuestros indicadores de éxito, indicadores numéricos, que van a ser porcentajes, van a ser ratios, van a ser comparativas y van a ser básicamente semáforos, porque realmente en Excel y demás son así, son semáforos verdes, rojos, amarillos, según tengamos un objetivo, el 100% cumplido, el 80% cumplido, los cuales tenemos que presupuestar, tenemos que decir antes, y así se trabaja hoy en día. Nosotros trabajamos así en 5 días con presupuestos. En el mes X, dentro de 6 meses, vamos a hacer tantos usuarios porque hemos visto que la estimación es de más. Pues todo esto lo tenemos que presupuestar y trabajar en base a ello. Evidentemente, un presupuesto no es exacto. Si estás un 5% por debajo, no va a desaparecer tu empresa, pero sí que ayuda a que esas palancas de cambio que vamos a utilizar en redes sociales, en este caso, pues sean efectivas y a tener unas alertas para ello. Vamos ya a la notoriedad. La notoriedad, como decimos, es básicamente el análisis del alcance. El alcance de lo que hacemos pues está, por supuesto, en redes sociales, en las plataformas fuera de nuestro sitio, fuera de nuestros productos digitales, pero también se produce, evidentemente, un trasvase de esa actividad. Se puede producir un trasvase de esa actividad en forma de visitas, en forma de tráfico. Vamos a ver cómo una serie de herramientas nos van a ayudar a ello. Por supuesto, Google Analytics, en nuestro caso Adobe Omniture, que es lo que utilizamos, pero bueno, he puesto Google Analytics porque la conoce, digamos, tiene más alcance, se usa más en general, pero las grandes empresas sí que están optando por otro tipo de herramientas. Es básicamente la herramienta de tráfico, de medición de tráfico. Va a ser importante en redes sociales y en general, pero sobre todo en redes sociales, que es lo que nos ocupa, etiquetar todos nuestros esfuerzos, etiquetar, digamos, todas las URLs que lancemos, con tracking codes, en el caso de Google Analytics con UTMs, van a ser códigos o apellidos o tags, etiquetas que pegadas a la URL nos van a ayudar a conocer el recorrido real de un contenido, de un producto, de una URL de venta, de una ficha de producto que vamos a lanzar en redes sociales. Vamos a saber si la gente la copia y la pega en otro sitio, porque claro, si analizamos sin esos códigos, sabemos que nos llega gente desde redes sociales, sabemos que nos llega gente desde Facebook, pero no sabemos el recorrido real. Y hoy en día hay muchos hábitos muy diferentes que tenemos que entender, tenemos que llegar más allá. Y por supuesto la medición off-site, qué alcance tiene nuestro contenido, nuestros productos, nuestra presencia digital en las diferentes redes. Cada una de las redes tiene una parte de medición, cada una de ellas va abriendo cada vez más sus insights, sus datos, pero todavía son un poco opacas, con lo cual vamos a ver cómo estas herramientas que destaco son herramientas clientes de las diferentes redes y van un poco más allá. Se conectan a la API, se conectan a los datos madre, digamos, de cada red social y los tratan de una manera, o los tratamos utilizando estas herramientas de una manera más personalizada para nuestro caso de empresa. Las que destaco, pues aparte de Google Analytics, está Wheel of Royce, una herramienta muy interesante, agregador de datos. Nació como dashboard, como herramienta de panel de control, pero también podemos crear nuestros KPIs propios
y sobre todo se nutre de muchas cosas, no solo de redes sociales, también tiene una agregación de datos de herramientas de SEO, como por ejemplo Moz, otras muchas. Incluso también la gente de Wheel of Roy, su creador es un chico canario que trabaja muy pegado a las unidades de negocio y también están dispuestos a conectar sus datos con la herramienta de analítica, en este caso con el Google Analytics de cada empresa, para nutrirse también de esos datos. Realmente tienen muchas fuentes de medición, por eso pongo estas dos flechitas para indicar, que se nutren de las dos partes, de lo que pasa fuera del sitio y lo que pasa dentro del sitio. HostSuite es un caso de herramienta clara de ejecución y de medición también. HostSuite es una herramienta que nos ayuda a dinamizar nuestro contenido, nuestras URLs, pero también a medirlas. Tiene una parte de medición y es interesante porque, bueno, básicamente tiene un presupuesto bastante ajustado, bastante asequible para, yo creo que casi todos los casos, y es útil para mover nuestro contenido en Facebook, en Twitter y demás. Y Pirendo también, aunque Pirendo se puede utilizar de diferentes maneras. La parte buena de estas herramientas es que nos ayudan en notoriedad, nos ayudan en reputación, nos ayudan en varias cosas. Hay otras que son más dedicadas a un caso concreto, pero vamos a ver cómo estas herramientas se repiten con el paso de los pilares de analítica que estamos viendo, ¿no? Wheel of Roy, por encima, básicamente, como os digo, es un agregador de datos. Es un dashboard que agrega muchísimos datos en muchas fuentes. Realmente nuestros dashboards pueden ser ilimitados de espacio, pueden ser dashboards auténticamente gigantes, pero la intención es que con 3-4 KPIs, sobre todo en redes sociales, seamos capaces de leerlos y seamos capaces de actuar en base a ellos. Seamos capaces de interpretar qué está pasando con nuestro negocio, por qué el alcance de Facebook cae y el tráfico sube, aunque no suele pasar, pero bueno, ese tipo de contradicciones o cosas o datos que nos van a ayudar a actuar, ¿no? Que es de lo que se trata todo esto. Por otro lado, Pirendo, como os digo, es una herramienta un poco más de conversación, de medición de lo que pasa fuera, de las palabras clave o de hashtags que más se usan, o de cómo nuestra marca aparece o nuestra empresa aparece en un hashtag más o menos, o la de la competencia, o qué temáticas en el tiempo, o qué subtemáticas de una temática madre se hablan en el tiempo, ¿no? Hay diferentes maneras de analizar en Pirendo. Por ejemplo, también tiene la parte de medición de influenciadores, que usuarios pueden ayudarnos a dinamizar nuestro contenido. Aquí vemos a la izquierda arriba una nube de usuarios, que no es una nube de palabras, es una nube de usuarios más participativos con respecto, en este caso, a una marca o mencionando a una marca o al hashtag que haya creado una marca, ¿no? Todas esas partes de alcance y notoriedad, y también de reputación las vamos a tener con Pirendo, ¿no? Una herramienta también de creación española, gente de Sevilla. Vamos a ver la parte de reputación. Los estudios de conversación pueden ser de diferentes tipos. Podemos hacer, sobre todo, son estudios que son base a una estrategia de contenido. Una estrategia de contenido puede ser, pues, por ejemplo, una marca deportiva lanza una web de contenido sobre, pues, no sé, una marca deportiva sobre zapatillas o sobre running o sobre cualquier tipo de deporte de riesgo y quieres saber lo que se está hablando de esa temática en redes sociales para, por un lado, a lo mejor publicar más sobre esa temática para posicionarse ahí, o a lo mejor le interesa posicionarse en partes que no están exploradas. Realmente pues, tenemos ahí un margen de crecimiento quizá en temáticas que no se utilizan para, para crecer y posicionarse y llegar a los primeros, que a veces en digital es importante en todo esto. Pueden ser estudios puntuales, como os dije antes en el caso de Pirendo. Podemos hacer un estudio de lo que anoche ha triunfado en redes sociales, por ejemplo, en torno a un hashtag que hayamos creado en una campaña de marketing que también esté en televisión, una campaña de marketing que sea transversal. Va a aparecer el hashtag en televisión, a lo mejor incitamos al usuario a jugar de alguna manera, a que visite de alguna manera ese hashtag en Twitter y también en nuestra web si tenemos juegos o tenemos algún tipo de beneficio para el usuario, y vamos a ver si ese hashtag ha triunfado o no, o qué se dice de nuestra marca. Si nos critican o si realmente o pasan de nosotros o pues nos elogian por ello, participan y demás. Podemos hacer estudios de conversación por oleadas. Realmente es importante hacer cada 3-4 meses, se suele hacer cuatrimestral, para ver cómo ha cambiado nuestra reputación en los últimos 4 meses, 3 meses, en un periodo que estimemos nosotros importante. A veces es anual, a veces es semestral también.
Y también puede ser una medición permanente. Tenemos herramientas que ya trabajan con marcas, empresas importantes en España, por ejemplo Alto Analytics, que no la figura aquí, pero bueno, es una de ellas. Ya sabéis que hay muchas más herramientas de las que señalo aquí, pero sí que vamos a ver buenas cosas de estas herramientas. Vamos a ver cómo los estudios de la conversación pueden ser permanentes, pueden ser herramientas implementadas permanentemente en una marca, en una presencia digital, que manden alertas sobre si está pasando algo. Si se habla mucho de la marca X en un momento dado, qué pasa, qué puede hacer, por qué se está hablando mal en este caso. Por ejemplo, puede ser una manera de alertar sobre casos de reputación o también sobre crisis de reputación o también de oportunidades. En un momento dado podemos, por ejemplo, enchufarnos o mandar más tweets o dinamizar más contenido sobre algo que está pasando porque nosotros podemos aportar, porque creemos que podemos aportar sobre ello. Básicamente las 4 herramientas que destaco son, por un lado, el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que es realmente produce herramientas, es un departamento de la Universidad Autónoma en España. Ahora mismo en universidades, por ejemplo en la Autónoma de Madrid, se están creando auténticos procesos de conocimiento, de datos y de trabajo con unidades de negocio para mejorar su presencia en digital, y son auténticos máquinas en esto del análisis de datos, porque sobre todo hay gente de muchas disciplinas. Veremos un caso concreto ahora del Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Will of Roy, como os he dicho antes, Pirendo también, y Socialbro, que es el caso que os hablé de la empresa cordobesa que está trabajando con mucha gente de Estados Unidos y marcas importantes, y vamos a destacar también su valía. El caso del Instituto de Ingeniería de Conocimiento con Planeta Futuro es muy importante, el caso que tenemos con El País. Planeta Futuro es una sección que habla de los objetivos llamados del milenio, promovida también por la Fundación Bill Gates y Melinda Gates, que su objetivo es que se hable, crear conciencia sobre esos objetivos del milenio: mortalidad infantil, maltrato animal, maltrato a mujeres, etcétera, todas ellas negativas, con lo cual tenemos que medir, que si queremos medir esa concienciación, tenemos que medir qué está pasando en redes sociales, de qué hablan en redes sociales previamente, durante nuestro proceso de creación de contenido, y también después por oleadas. Todos estos casos se están utilizando en el caso del País. En este caso se utilizó o se creó una herramienta ad hoc, una herramienta solo para esto, que se nutrió de datos incluso semánticos, para interpretar realmente la concienciación, que es algo muy difícil en principio de medir. La concienciación del usuario español, en este caso, se quiere medir sobre la concienciación sobre los objetivos del milenio, ¿no? Por otro lado, Socialbro, he destacado aquí una captura de, por ejemplo, lo que podemos hacer con esta herramienta es filtrar por el tipo de usuarios que nos siguen. En este caso, una captura de los usuarios de 5 días, y podemos filtrar usuarios que tengan más de 10.000 followers. Nos van a salir usuarios potencialmente influenciadores de nuestra marca y que podemos hacer acciones con ellos. Por ejemplo, destaco aquí en esta ventana en el medio desplegada, podemos mandar una campaña de DMs, de mensajes directos. Podemos utilizar Twitter, aunque todavía no se está haciendo demasiado, quizá en el sector digital, pero podemos utilizar Twitter como un verdadero servicio de alertas. En principio vamos a pensar que no se pueda utilizar con demasiada frecuencia para no ser muy intrusivos, pero es una de las opciones que, por ejemplo, como medio de comunicación nosotros podemos pensar en utilizar, ¿no? Es una de las muchas aplicaciones que tiene Socialbro. Acción, conversión. Como os digo, hay diferentes tipos de conversión. Los usuarios, en primer lugar, se pueden registrar en nuestra web. Pueden, a través de los botones de social login, de los botones de los que nos provee Facebook, Twitter y demás, pueden utilizar esos botones para no ir por el camino tradicional, sino utilizar ese volcado de datos en nuestra base de datos para registrarse. Es una parte rápida y que también a nosotros nos nutre, a las empresas nos nutre de datos. Por otro lado, tenemos la atención al cliente en redes sociales. Destaco la herramienta Chrysalis. En registro social vamos a ver Sherpa, que es una herramienta también española. Y en la parte de campañas, he incluido la parte de social pagado. Cada vez últimamente se ven más ofertas de trabajo en especialistas en paid social, gente que esté acostumbrado, que esté probando ya o que esté haciendo auténticos procesos de inversión, sobre todo en Facebook Ads, que es, digamos, la red que más está trayendo tráfico en general a todos los negocios, a todos los tipos de negocios.
y que se va a analizar tanto con datos de Facebook como con datos de Google Analytics o de la herramienta que tengamos implementada en nuestro sitio. Por encima vamos a ver Sherpa. Sherpa es una herramienta buenísima. Bueno, primero quiero aclarar que hay una palabra, un concepto que se llama Social CRM, se habla mucho de ello, y que quizá no lo tenemos que entender tan así. No hay un CRM social, hay datos sociales enchufados o que alimentan a nuestro CRM normal. O sea, realmente nuestro CRM, nuestra base de datos, es el centro de todo. Podemos utilizar una capa analítica superior de Business Intelligence que coja ese CRM y coja otros datos y que pues, nos ayude a analizar mucho mejor, pero el Social CRM como tal no es que no exista, pero como concepto tenemos que tener algo de prudencia en utilizarlo. Simplemente vamos a utilizar datos de redes sociales para nutrir nuestro CRM de siempre, que queremos que sea mejor. Y nada más. Sherpa, vamos a destacar pues, que tiene creados 26 intereses. Lo que hace Sherpa es, a través de los botones de social login, botones sociales de registro social, se descarga esos datos para crear grupos de usuarios, grupos de personas en este caso, porque ya son cuentas registradas en Facebook, por ejemplo, en Twitter, y va a coger todos sus likes, todos sus comentarios, sobre todo likes e interacción, y va a crear una ficha de cliente que luego vamos a utilizar no como un cliente, sino vamos a utilizar como grupos de clientes, que es cómo vamos a comunicar o cómo vamos a tratar de llegar a ellos. Tiene 26 grupos de intereses, de deportes, de ocio, de gastronomía, de un montón de ellos. Aquí abajo vemos algunos, de e-commerce, deporte, restaurantes, televisión. Algunos son más detallados, otros menos detallados, pero que en definitiva vamos a usar y tiene también métricas propias, como por ejemplo la de cuánto del lover de nuestra marca, cuánto amante de nuestra marca es esa persona. También hay otras partes muy interesantes, como por ejemplo, vamos a poder analizar qué personas les gusta nuestra marca y la competencia, o nuestra marca y otra concreta con la que podamos realizar acciones de co-branding, por ejemplo, hacer acciones de concursos o algo que nos pueda interesar. Chrysalis es una herramienta también que lleva trabajando mucho tiempo en atención al cliente en redes sociales y tiene una parte muy interesante que es la de guardar el histórico de conversaciones de ese usuario de redes sociales que sabemos que también es nuestro cliente o que ha tenido alguna relación con nuestra marca y lo tenemos identificado en nuestra base de datos, pues vamos a ver el histórico de quejas, de consultas y lo vamos a guardar ahí en la ficha de cliente y sobre todo también en grupos de clientes. Y como os digo, la personalización, el nurturing. El nurturing no es más que la cualificación de un lead, de un dato que tengamos o de un usuario, de grupos de usuarios o de grupos de personas para ofrecerle un producto mejor a cada uno de ellos. Una empresa diferente para cada uno de los usuarios pues es difícil, evidentemente, pero sí para cada grupo de usuarios según intereses o según su relación con nuestra marca. Lo ideal es, evidentemente, pasar de cookies o pasar de navegadores a personas, que es el problema que tenemos en gran medida en la analítica digital. Estamos con Google Analytics y demás, estamos midiendo no personas, sino cookies, identificadores que nos dicen que ahí puede haber una persona, puede haber más. Entonces, esta última parte de personalización de nurturing será una alimentación de nuestros datos para a esas personas, a esos grupos de personas, ofrecerle un producto o un servicio mejor. En definitiva, nos puede quedar un ecosistema de medición en redes sociales muy parecido a este. Con los objetivos que tenemos, los 4 pilares, por ejemplo, en alcance, hemos identificado con las herramientas o con nuestro expertise, o simplemente queremos pero vamos, va a ser sobre todo en base a análisis, que nuestro alcance puede ganarse más en Facebook y en YouTube, como señala aquí. Es un ejemplo, cada empresa tiene que hacer su propio trabajo de medición. En conversación, pues hemos identificado que podemos conversar bien o podemos ganar reputación o mejorar nuestra reputación en Twitter y en Instagram. En conversión vemos que nos interesan, por ejemplo, los Facebook Ads y vamos a invertir en ellos. Y en nurturing, pues destaco newsletter como canal en el cual se suelen atacar, digamos, a clientes que no han realizado una compra o han quedado insatisfechos y podemos volver a captarlos o fidelizar a gente que ya está satisfecha, pues podemos hacer todo ese tipo de acciones. Las herramientas, todas las que hemos visto, un poco distribuidas por su tipo por su utilidad que más corresponda con el pilar que queremos conseguir. Y en los KPIs pues he destacado uno de los 1000 que puede haber en cada uno de los pilares
Ya os digo que lo ideal es que haya 2, 3, que con 2 o 3 por pilar y con un dashboard más o menos ajustadito nos sirva para saber cómo va nuestro negocio y saber cómo va ese pilar ese objetivo estratégico. KPIs de alcance, pues si vamos a estar en YouTube y en Facebook para ganar alcance, vamos a comparar la evolución del tráfico de esas dos redes con respecto al resto de redes o con respecto al tráfico total de la web. En la conversación hay un KPI pues, que ya es internacional, que es universal, que es el Share of Voice. Cuánto de la conversación que hay en un sector o sobre un tema o un servicio concreto pertenece a nuestra marca o está relacionado con los servicios que aporta nuestra marca. Hay demandas en nuestra marca, hay satisfacción, hay críticas, todo eso lo vamos a estudiar con el Share of Voice. En conversión está claro, ¿no? Pues por ejemplo, si el objetivo es por supuesto que se registre gente a través de los botones sociales, porque Sherpa nos interesa como importante herramienta de medición, pues vamos a medir el tanto por cien de registros de redes sociales frente a la gente que se registra que llega desde SEO, desde Google o desde otro tipo de fuente de tráfico diferente al de redes sociales. Y, por supuesto, el nurturing depende de cada negocio. Ahí tenemos que crear nuestros KPIs como queramos. Y nada más, os agradezco que os hayáis conectado a este webinar. Ahora tenéis, por supuesto, el grupo, los 5 minutos de preguntas para que me planteéis cualquier duda, comentario, no tiene por qué ser una pregunta, y la comentamos si queréis y trato de responder cualquier duda. Muchas gracias. Hola de nuevo, bueno, hemos recibido algunas preguntas, sobre todo ubicadas en dos inquietudes que me habéis mostrado. Por un lado, me preguntáis sobre cómo evolucionará el ecosistema de redes sociales, si se crearán nuevas, si esas nuevas tendrán actividad, si pegarán fuerte o por lo menos las que ya existen. Y la segunda es sobre el acceso a los datos de redes. Las redes, pues como sabemos, son privadas, son un poco opacas y demás. Por un lado, la evolución de las redes sociales. Lo que estamos viendo con algunas de ellas, incluso con algunas de ellas muy conocidas, voy a poner el caso sobre todo de Twitter, es cierto estancamiento. En el caso concreto de Twitter vemos como el tanto por cien de cuentas activas, de cuentas nuevas, de usuarios activos y de cuentas que se crean nuevas va cayendo. De hecho, hace unos meses pues hubo una especie de alerta en cuanto directamente a los inversores que bueno, se pusieron un poco en alerta en cuanto al estancamiento de esta red social. Tiene un problema también, en este caso, de clics, aunque es algo más concreto, ya no tiene que ver tanto con la evolución de nuevas redes y demás, pero vemos sobre todo cómo redes ya muy implementadas, que están ya muy en la mente de la gente, en los datos, en los hábitos de la gente, como Facebook, se van haciendo más fuertes. La tendencia es un poco esa. Surgen ciertas modas, ciertos flash que sí que pueden utilizar una empresa, como bueno, el caso de Snapchat, el caso de Periscope, que ha lanzado ahora hace unos meses Twitter, sí que perfectamente pueden mejorar la presencia de una empresa y pueden encontrar grupos de usuarios que ahí les conviertan o que simplemente generen una reputación a una marca y encuentren una relación con los consumidores muy buena. No quiere decir que la tendencia general nos diga que no tenemos que utilizar redes nuevas. Por supuesto, en digital una de las máximas es probar. Hay que probar y ver un poco nuevas, sin volvernos locos, evidentemente, pero ver esa parte, esos KPIs, explorar nuevas plataformas que nos van a ayudar a conocer un poco más nuestra marca. A veces sacamos datos que no esperábamos y que nos ayudan en general a nuestra marca, aunque no nos quedemos en esa red social, ¿no? Pues, por ejemplo, nos pueden, en una conversación, en un grupo de debate, en LinkedIn, por ejemplo, si ponemos el caso de que LinkedIn pues, no lo tengamos abierto, pues abrir un grupo de debate y aprender cosas y nutrirnos un poco más de... Otro caso es dedicar muchos recursos a una red en la que tenemos dos usuarios, ¿no? Podemos sacar algunas cosas, podemos hacer pruebas, pero si vemos que no tiene repunte en poco tiempo, pues normal cerrarla o, bueno, en general en redes sociales no vamos a abrir nada, ningún canal que no vayamos a alimentar, por eso tenemos que estudiarlo previamente. Pero en cuanto al ecosistema general vemos un poco ese
cansancio de algunas redes que se postulaban para combatir a Facebook. En el caso, por supuesto, de Google Plus o incluso de Twitter. Son útiles y siguen siendo, y que tengan un 20% de tráfico frente al 80 o 90 de Facebook, como a veces ocurre, no quiere decir que no sean útiles, pero en cuanto a su evolución vemos ese pequeño estancamiento. Y sobre el acceso de datos de las redes sociales, esto creo que no lo había comentado antes, pero funciona de la siguiente manera. Las herramientas cliente, herramientas partners, digamos, se hacen socias de Facebook en ese sentido más tecnológico para extraer esos datos. Existe una API, es un sistema que te dice básicamente, bueno, aquí tienes todos los datos y yo soy un intermediario, soy un enchufe en el que te puedes conectar para extraer los que yo quiera. Evidentemente, las redes todavía siguen siendo un poco opacas. Por ejemplo, Facebook ya está abriendo sus datos de visualización de vídeo, datos de los que lleva presumiendo bastante tiempo para incluso combatir a YouTube, como ellos predican y quieren que su red, incluso se están planteando hacer un servidor de anuncios propio para vídeos, pero no han abierto su API hasta hace poco, hasta hace escasos semanas. Y básicamente es eso, es conectar nuestras herramientas cliente, herramientas secundarias para utilizar esos datos de una mejor o peor manera. Sí que las partes de Facebook Insights o Twitter Analytics nos van a dar algunas cosas, pero normalmente estas herramientas segundas de las que os he hablado, Willowbro, Socialbro, etc., nos van a dar una personalización un poco más allá, más referida a nuestro negocio, y también pues, con esa parte de creación de KPIs, con esas opciones de creación de KPIs que nos van a indicar nuestro éxito, o si pasa algo, si tenemos que tocar una palanca u otra para mejorar la conversión, la reputación, el alcance, como hemos visto anteriormente. Así que creo que no hay ninguna pregunta más. Os agradezco haberos conectado a este webinar, es un placer. Si tenéis alguna duda más, no dudéis en hacerla llegar. Así que gracias a todos, tanto los que me seguís desde España como desde Latinoamérica. Un abrazo.